Hoy contamos con un gran profesional del cine, del psicoanálisis, además es catedrático y nos va a contar pues cosas muy interesantes sobre esa conjunción de estos dos temas tan apasionantes para cualquier oyente y en concreto para oyentes de este espacio llamado Amor y Sexo, y que siempre estamos muy en boga con lo último que se dice sobre psicología, sobre psicoanálisis. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queremos averiguar, eres Jesús González Requena, catedrático además, catedrático del mundo audiovisual. Bueno, mira, queríamos saber y hablar sobre muchos de tus libros que nos hemos revisado, hemos leído. ¿Qué es lo que aporta el psicoanálisis al cine? Bueno, digamos que el psicoanálisis es una herramienta para pensar la cultura en su conjunto, ¿no? Tal y como yo lo entiendo, básicamente para interrogar en cada ocasión, ante cada fenómeno cultural, qué tipo de subjetividad se construye, ¿no? En los textos, en las obras de arte, en las manifestaciones culturales, pues permiten o configuran cierta manera de estar en el mundo para los seres humanos, ¿no? Les dotan de cierto espacio simbólico. Y eso, pues, digamos que es un terreno donde el psicoanálisis es especialmente productivo, ¿no? Para pensar lo que sucede. Entonces, ¿el psicoanálisis consigue interrogar a la obra artística? ¿Se puede decir de esa manera? Sí, digamos que el psicoanálisis no es solo una terapia psicológica, ¿no? Sino que por encima de eso, pues es, insisto, tal y como yo lo entiendo, básicamente una teoría de los hechos culturales, una teoría de los textos y por tanto pues una vía muy directa para abordar cómo una sociedad construye a sus sujetos, cómo los configura, cómo los conforma. Uh-huh. En la medida en que un ser humano, pues antes que nada, si es un ser humano, es decir, si es más que una entidad biológica o animal, es porque tiene acceso a una configuración simbólica. Ajá. Digamos que porque se hace texto encarnado, ¿no? Texto encarnado, qué bonito. Es poético, justo, ¿no? Texto encarnado. Sí, pero es bastante literal si lo piensas bien, porque realmente pues nos vestimos, uh-huh. Aprendemos todo tipo de rituales, incorporamos técnicas de conducta, es decir, la cultura literalmente nos viste y nos configura, ¿no? Y eso nos permite ser otra cosa que animales entregados a sus pulsiones más primarias, ¿no? Ajá. Esto que me estás diciendo forma parte de ese novedoso método de análisis textual conocido como teoría y lectura del texto o como teoría del texto. Claro, es el fundamento un poco teórico de mi propuesta, sí. Ajá, es una propuesta que hace Jesús González Requena, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Complutense. Es decir, ¿eso es una innovación que haces o eso estaba en Freud o estaba en Freud, Lacan, etc.? Bueno, yo digamos que lo formulo con algunas inflexiones en el plano teórico que no están formuladas en Freud, pero que sí toman directamente o continúan directamente un tipo de análisis práctico que Freud puso en marcha. Uh-huh. Digamos que lo que pasa es que, bueno, Freud no lo planteó en este terreno tan amplio, pero si quieres es un hecho que más allá de sus análisis clínicos, pues empezó a analizar grandes textos culturales, ¿no? Y en ese punto era evidente que su perspectiva iba más allá del campo en el que había nacido el psicoanálisis mismo, claro. Uh-huh. Cuando nos conocimos en la Cátedra de Cine de Valladolid, nos traías El amante menguante, un cortometraje, y también nos hablabas sobre Almodóvar. ¿Almodóvar tiene algo diferente como director que desde el psicoanálisis, desde la teoría del texto, nos puede de alguna forma albergar una nueva idea? ¿Qué tiene Almodóvar que sigue estando y parece que hay algo en él que gusta?
desde el psicoanálisis, ¿qué se puede decir desde esa teoría del texto? Bueno, Almodóvar es un gran cineasta, sin duda, ¿no? Ahora, digamos que yo no diría que entonces, o sea, lo que caracteriza a los grandes artistas no creo que sea básicamente, esencialmente su originalidad, sino más bien que formulan con mayor precisión algo que está pendiente de ser formulado en la cultura a la que pertenecen. Y por eso pues la gente se reconoce en sus obras y por eso pues les son útiles, ¿no?, para vivir su propia experiencia. En este sentido, bueno, yo creo que el trabajo de Almodóvar es muy interesante, pues porque pone sobre la mesa, pues digamos, como todo artista, su propio drama, ¿no? Y en su propio drama pues se puede reconocer y explorar el drama de muchos. ¿Cuál es el drama de la obra artística de Almodóvar? Bueno, yo diría que en la obra de Almodóvar late, se puede abordar con un grado de explicitud realmente notable, como te decía, algo que está absolutamente en el ambiente, ¿no? Y es la crisis masiva de la masculinidad en el mundo contemporáneo, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo la presencia de una figuración de lo femenino extraordinariamente poderosa y que está en relación directa, ¿no?, con ese desfallecimiento de la masculinidad. Yo te diría que más allá de Almodóvar, en buena parte de los grandes artistas contemporáneos, especialmente europeos, pues late la presencia de una figura fantasmática a la que yo doy en llamar la diosa. La diosa. Que habría venido a ocupar el lugar vacío. Digo, sería un fenómeno antropológico del que aún no habríamos tomado conciencia y que sin embargo estaría muy presente en todo el arte contemporáneo. En el dejamos o levantamos acta de la muerte de Dios y sin darnos cuenta en su lugar cierta diosa más arcaica vino a ocupar esa posición. ¿Y esa diosa, me podrías un poquito diseñar esa diosa a qué nos estamos refiriendo? Bueno, tú recordarás que Freud en el último momento de su obra hace una inflexión muy interesante que la mayor parte de los psicoanalistas han desatendido, y es en su estudio sobre el Moisés, ¿no? ¿Por qué Freud se pone a investigar sobre Moisés y más en concreto sobre el nacimiento de la idea de Dios en Occidente? Porque es el tema de su último libro, ¿no? Pues yo diría que porque en ese momento está dándose cuenta que un dato fundamental en su concepción de la cultura, como es el sentimiento de culpa, está desapareciendo de Occidente. Y precisamente él se plantea cómo pudo nacer en lo humano el sentimiento de culpa, si quieres, la compasión, aunque él no usa esa palabra, pero quizá fuera más actual. Entre otras cosas porque la caída de la compasión es simultánea con la muerte de Dios, tal y como la formula Nietzsche, ¿no? Uh-huh. De modo que, bueno, yo creo que cuando Freud se mete en esa aventura es porque empieza a constatar que el Dios sobre el que se había configurado nuestra civilización realmente, como decía Nietzsche, había muerto, y ese podía ser una explicación de esa caída de la culpa que desencadenó los holocaustos. De hecho, él aborda esta obra en los años 30, cuando ve a los nazis y a los comunistas a tiros por las calles, entregados a una suerte de gran fiesta de la destrucción, ¿no?, que sabemos hasta dónde llegó. Uh-huh. Bueno, qué interesante estos temas. A partir de Almodóvar hemos derivado a cuestiones tan profundas como son estas. En muchas ocasiones, cuando se ven tus exposiciones, nos dicen desde fuera: pero no me lo puedo creer que en ese paralelismo que nos haya hecho entre esas dos escenas o imágenes aparezcan tantas connotaciones y se puedan hacer un análisis tan riguroso. Cuando hay esa crítica, usted, que es el representante, el que la hace, ¿qué les diría? No, yo nada. Yo analizo lo que hay, ¿no?
Hombre, hay veces que puedo equivocarme en un análisis, pero también cabe la otra posibilidad, que en la misma medida en que lo que analizo tiene que ver con el inconsciente mismo del artista, pero también, por tanto, de aquel que se interesa en esa obra de arte, pues que haya una reacción defensiva. Ajá. Por parte del que lo escucha, ¿no? Diciendo, no, yo no quiero saber nada de esto que estoy escuchando. Me aterra un poco el darme cuenta de lo que hay detrás de estas cuestiones que me están exponiendo. Hay una especie de rechazo por ver algunas cosas, porque esa obra artística pueda ser un espejo nuestro también. Claro, no es que sea, digamos que si una obra de arte nos toca profundamente, es que está tocando nuestro inconsciente. Si está tocando nuestro inconsciente, nuestra conciencia, digamos que se pone nerviosa. Si un análisis pone sobre la superficie de la conciencia eso que nos toca en nuestro inconsciente, es muy fácil que tendamos a rechazarlo. Es decir, que nuestra conciencia intente bloquear eso que está escuchando. ¿No te parece? Sí, entonces, en ocasiones, algunas de las obras artísticas que son, pues, más... donde acude más público, puede ser porque sean inocuas para el público, y aquellas que se rechazan y que de momento no tienen una gran presencia en medios y de asistencia, quizás sea porque están diciendo algo del ser humano que no quiere ver. Sí, pero no necesariamente, porque digamos que la gente fácilmente acude a las grandes obras, pero es su conciencia la que se niega a tomar acta del motivo real que hace que les interesen esas obras, ¿no? Y ese es el punto donde, cuando el analista le ofrece esa conexión, pues se puede producir una seria incomodidad o un rechazo, ¿no? Pero no, digamos que las obras que son poco interesantes interesan muy poco, o son cosas de temporada, no sobreviven. Cuando una obra sobrevive es que realmente es capaz de tocar las emociones profundas de los espectadores. ¿En toda obra artística hay una reflexión sobre lo masculino y lo femenino, o no tiene por qué? Bueno, digamos que lo masculino y lo femenino, como la violencia, son magnitudes básicas de la experiencia humana, ¿no? Alimentación, sexo, violencia, están en todas los fenómenos culturales, de todas las culturas, son propiamente invariantes antropológicos, precisamente porque son las puertas de acceso a las experiencias más dolorosas, más inquietantes, más radicales del ser humano. Entonces necesitamos simbolizarlas, ¿no? Claro. Por tanto, sí, yo creo que es evidente que si uno se para a hacer un estudio estadístico, descubriría, pues qué sé yo, que el 98% de las canciones hablan de sexo, ¿no? Si quieres, llámale amor, pero lo masculino y lo femenino no para de ser tematizado, nombrado, pensado por una seria necesidad. Pues nos ha sido muy útil para conocer un poquito más el cine, el psicoanálisis, y sobre todo pues para acercarnos a uno de los grandes pensadores que ha trabajado muchísimo en este campo y que pues tiene muchísimos seguidores, y ahora ya sabemos por qué. Entonces, escritor, profesor Jesús González Requena, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio dedicado a la cultura. Un placer. Hasta la próxima, adiós.